con una vida aburrida es empujado a las vías cuando el tren estaba por pasar, pero en vez de morir, viaja 10 años al pasado a cuando formaba parte de una pandilla callejera y aprovechará dicha oportunidad para evitar que la única chica que fue a su novia muera en el futuro. Así que suscríbete porque esto es el live action de Tokyo Revengers en un resumen. Primero que nada hay que aclarar que esta película está adaptando el manga y anime con el mismo nombre. En su momento yo resumí el anime en mi canal de anime por si les interesa verlo, e igual no se agüiten porque esta adaptación live action tiene cosas diferentes al anime que iré mencionando a lo largo del video. Esta es la historia de Takemichi Hanagaki, un tipo de 27 años con una vida de mierda. Sus vecinos lo tratan horrible, en el trabajo es maltratado, vive entre mugre porque seguro tiene depresión y encima, un día ve por la tele como la única mina que fue su novia llamada Hinata Tachibana junto a su hermano llamado Naoto murieron debido a que sin querer fueron víctimas de un enfrentamiento entre un grupo de pandilleros llamado Tokemanshi con unos yakuzas, y hasta al enterarse por las noticias se queda vagando pensando en su exnovia hasta que llega el tren subterráneo donde mientras esperaba el tren, un random lo empuja para matarlo, pero este no muere, sino que más bien viaja 10 años al pasado cuando era un pandillero teñido, donde aparte de no poder creer las pintas que llevaba, se reencontró con sus viejos amigos y miembros de su pandillita que serían parte de los personajes secundarios. Atsushi Sendo como el pelirrojo líder de la pandillita y mejor amigo del prota que quiere ser estilista al que llaman Akun, Kazushi Yamagishi como el de lentes que tiene pésimo gusto para peinados, Takuya Yamamoto como el calmado de huesos frágiles y Makoto Suzuki como el que no destaca en casi nada. El caso es que juntos se suponían que ese mismo día habían quedado en una pelea contra los de segundo año, así que fueron confiados porque en caso de que estuvieran perdiendo, Takemichi podría llamar a su primo que se las daba de violento y fuerte, pero cuando llegan no se encuentran con los de segundo año, sino que más bien con los de tercero, los cuales incluso tenían de esclavo al mismo primo del prota, los cuales después de darle la paliza de sus vidas, los terminan nombrando como esclavos de la Touman. Ah, porque no te conté, estos forman parte de la Tokyo Manshigan, que abreviado sería Touman, la pandilla de motociclistas que está dando mucho de qué hablar últimamente y la que en el futuro estaría involucrada en la muerte de Hinata y su hermano. Y este tipo, Kiyomasa, aparte de tenerlos ahora como esclavos, también hace peleas clandestinas para apostar a espaldas de la Touman, peleas en las cuales obvio iba a tener a nuestro prota y sus amigos peleando solo para conseguir plata, y de hecho, Takemichi, por no poder aguantar esa vida, se había alejado de las pandillas y terminó teniendo la vida que tenía en el futuro. Pero no todo es malo, porque si viajó 10 años al pasado significa que su exnovia no murió, y no solo eso, sino que también todavía es su novia. Así que fue a visitarla, esta trató sus heridas y todo parecía perfecto. Pero luego de que se despiden, Takemichi ve como unos tipos estaban molestando al hermano menor de Hinata, así que obvio iba a defenderlo. Dale Takemichi, demostrá quién man... Bueno, al menos lo intentaste. Bueno, el tema es pero este tipo no parece ser menor. ¿Qué carajos? El caso es que Takemichi, después de entre comillas salvar a Naoto, le cuenta lo que pasará en el futuro porque desde su punto de vista todo eran flashbacks de su pasado antes de morir. Así que después de decirle que tanto él como su hermana morirán en el futuro por sin querer involucrarse con la Touman, le dice que proteja a su hermana. Se dan un apretón de manos y este vuelve al presente donde efectivamente no murió, sino que más bien fue salvado por el mismo Naoto, quien como este le advirtió 10 años atrás pudo salvarse y salvarlo a él. Pero su hermana sí, falleció, aunque se convirtió en detective para investigar a la Touman y tiene la teoría de que Takemichi puede viajar en el tiempo, así que después de explicarle toda la situación entre la pandilla, que sus líderes son un tipo llamado Manjiro Sano y otro llamado Kisaki Teta, lo manda al pasado a tratar de evitar que estos dos se conozcan para así evitar la muerte de Hinata. ¿Pero cómo lo haría? Te preguntarás. Pues de la misma forma que volvió al presente, con un apretón de manos. Sí, el detonante del viaje temporal es un saludo típico. Pero de esa forma volvió al pasado, donde casualmente estaba en una de las muchas peleas donde le estaban dando, más bien donde le dieron una paliza y no solo a él, sino que también iban a hacer pelear a Takuya. Por lo que Akun, cansado de ser maltratado, se ponen en marcha para tratar de apuñalar a Kiyomasa, pero el prota se acordaba de eso, así que trata de detenerlo para cambiar el futuro y no solo lo detiene, sino que también reta un 1 vs 1 a Kiyomasa, diciendo que si él gana debería llevarlo con Manjiro-san. Bueno, lo tenés medio complicado, Takemichi. Igual, a pesar de que lo estaban moliendo a golpes, Takemichi no se rendía. Cada que se caía se ponía de pie diciendo que tiene un muy buen motivo para no retroceder, al punto de que llegó a asustar a Kiyomasa, haciéndolo agarrar un bate para tratar de rematarlo de una buena vez. Pero en eso llega el líder Manjiro Sano, apodado como Mikey, y el subcapitán con un dragón tatuado a un costado de la cabeza, Ken Ryubushi, apodado como Draken, los cuales llegaron para detener las peleas clandestinas porque manchan la reputación de la Touman y para no quiere a Kiyomasa como castigo por organizarlas. Aparte de que el valor del prota sorprendió a Mikey, por lo que este dijo que de ahora en adelante serían amigos. De esa forma terminaron con su sufrimiento como esclavos. Takemichi pudo acercarse a Mikey y fue a verse nuevamente con Hinata, a la cual mientras veían los fuegos artificiales de un festival trata de tomarle la mano, pero sin querer se la termina agarrando a Naoto y vuelve al presente. Sigo pensando que pudieran haber contratado a otro actor aparte para representar a Naoto del pasado, pero bueno, le cuenta que pudo acercarse al líder de la Touman, pero que no conocía a ninguno que se apellide como senos de mujer. Pero Naoto le dice que está bien, que igual
igual puede cambiar todo si mata a Manjiro antes de conocer a Kisaki. Obvio Takemichi no quiere matar a nadie, así que volvió al pasado, pero cuestionándose muchas cosas, y volvió a encontrarse con Mikey, quien después de darle una paliza a los bullies de turno, se iba a llevar al prota a dar una vuelta porque ahora son amigos, pero justo aparece Hinata pensando que es él quien golpea tanto a su novio, así que trata de defenderlo cacheteándolo, por lo que Draken se enoja y la amenaza, pero Takemichi, a pesar de estar casi meándose encima del miedo, la defiende diciendo que la protegerá porque es lo que un verdadero hombre hace, y al final parece que Manjiro le va a pegar, pero no, porque dice que nunca le haría daño a una mujer. Aclaran que son amigos de Takemichi y ahora sí que sí van a dar una vuelta. Le cuenta al prota que la recuerda a su fallecido hermano porque al igual que él, le hacía frente a tipos mucho más fuertes, aún sabiendo que no podrían ganar, y que quiere crear una nueva era para las pandillas donde todos puedan arriesgar la vida por todos, y que lo quiere a su lado para conseguirlo. Tras decirle esto, le dice que vaya a la reunión de la Touman a la noche, donde después de una épica entrada en moto, de expulsar de la pandilla al de las peleas clandestinas, junto a uno de los líderes de las divisiones de la Touman, Takashi, dijeron que hay otra pandilla llamada Moebius, la cual se metió con el amigo y su novia de un miembro de la pandilla llamado Pa, dándoles una paliza tan grande que los dejaron en el hospital, cosa que no mencionaron en la película, pero fueron más lejos de solo golpes, porque el amigo de Pa, sí, lo molieron a golpes, pero su familia supuestamente la colgaron y abusaron de su novia enfrente de él para después recién golpearla. Sí, es más heavy todavía, por lo que obvio quieren venganza, así que acordarían cagarse a piñas contra Moebius el próximo 13 de julio, día en el que también habría un festival donde Takemichi había prometido ir con Hinata. Por otro lado, Kisaki finalmente apareció para invitar al de las peleas clandestinas a unirse a Moebius. Pero bueno, una vez vuelve al presente y el prota le dice a Naoto que no matará a Mikey porque en realidad es un buen tipo, que ni siquiera golpeó a su hermana después de que ésta lo cacheteó y que le parece raro que haya cambiado tanto en 10 años, dice que podría ir directamente a preguntarle a él. Pero como no puede acercarse a menos de formar parte de la pandilla, no puede hacer mucho. Bueno, sí, porque como Takemichi alteró el pasado, también el futuro, dándonos cuenta de que su mejor amigo de la infancia, Akun, ahora es un alto rango de la Touman, así que fue a verlo para tratar de conseguir un poco de información, donde vio como este ahora es el dueño de un club lleno de prostitutas de lujo, que está todo tatuado, refachero, se volvieron a ver después de tantos años y todo parecía estar bien. Sí, pero no, porque Akun le confiesa unas cuantas cosas, como que el cambio drástico de Mikey se debe a la muerte de Draken, que Kisaki apareció justo después y que desde entonces estuvo controlando a Mikey, apoderándose de la Touman, y que fue él quien intentó asesinarlo tirando abajo del tren por órdenes de Kisaki, y terminó dándose cuenta de que puede viajar en el tiempo debido a que justo el día que se suponía que debía morir, estaba Naoto para salvarlo, así como también sabía que iba a apuñalar el de las peleas clandestinas 10 años atrás cuando no se lo había dicho a nadie. Pero bueno, tras confesar todo y advertirle sobre Kisaki, Akun le pide que por favor, si realmente puede viajar en el tiempo, que salve a todos para luego suicidarse enfrente de él. Tras esto, Takemichi ve otro motivo para cambiar todo, queriendo ahora no solo salvar a Hinata, sino que también a Akun, por lo que le pide a Naoto que investigue la muerte de Draken, terminando enterándose que fue apuñalado en una pelea, pero sin querer termina tomándole la mano antes de poder encontrar algo más de información, por lo que termina viajando al pasado nuevamente, donde aparte de ponerse feliz por haber visto vivo a su mejor amigo, se acordó por Hinata del día del festival y empezó a atar cabos. Dijo, muerte de Draken en una pelea contra Moebius el día del festival, lo van a matar justo ese día. El tema es que empezó a seguirlos para tratar de investigar alguna cosa sobre ellos y vio como estos fueron al hospital y se disculparon con los padres por el estado en el que terminó la novia del amigo de Pa. Bueno, se disculparon porque Draken es quien le enseña a Mikey todo sobre vivir dentro de una sociedad, de que las personas fuera de la Touman también tienen una vida y seres queridos a los que también hay que proteger, por más que no tengan relación alguna con ellos, haciendo que Takemichi entienda que Draken es de cierta forma un pilar muy importante para Mikey, entendiendo también el cambio tan drástico que tuvo en el futuro por su muerte, por lo que fue a tratar de evitar la pelea contra Moebius diciendo que si no la detienen, alguien iba a morir, pero justo aparecen los de Moebius liderados por Ozanai. Obvio Takemichi estaba cagado pensando que tal vez cambió los hechos haciendo que la pelea se adelantara, y acá es Pa quien quiere enfrentar a Ozanai para vengar tanto a su amigo como a la novia de su amigo, pero Ozanai digamos que lo hizo mierda. Aún así Mikey dice que no perdió, porque cualquier persona que forme parte de su pandilla, mientras él sea el líder, no perderá, y para dejarlo en claro, le da una patada en la mandíbula a Ozanai dejándolo dormido. De ahí dijo que de ahora en adelante Moebius estaría afiliada con la Touman, pero digamos que a Ozanai no le gustó mucho la idea porque agarra una botella rota y trata de apuñalar a Mikey. Takemichi les dice que tengan cuidado y Draken se atraviesa y muere. Bueno, no muere, sino que la detuvo con su mano para luego cagar a trompadas al tipo. Y acá hay otra diferencia al anime, porque acá realmente la pelea no termina, sino que se supone que debía llegar la policía, Pa apuñalaba a Ozanai matándolo y luego terminaba entregándose a la policía. Pero en la película no es así. De esa forma Draken no murió, Mikey está contento, todo perfecto. No, porque a la noche, mientras Takemichi estaba en el festival con Hinata, ve a los de Moebius yendo con Kiyoshi Masa, el cual ahora forma parte de ellos para darle una navaja diciendo que mate a Draken. Obvio el prota al verlo se iría a avisarle a Mikey, bueno no, cagaste Takemichi. El
caso es que lo encintaron y lo terminó encontrando Hinata, quien escuchó como este se lamentaba diciendo que ojalá poder ser tan fuerte como los demás para poder protegerlos a todos, a lo que ella le dice que le gusta porque desde su punto de vista es fuerte a su manera, lo besa para animarlo y de ahí este se va a buscar a Draken, el cual estaba esperando a Mikey a un lado del río, pero Mikey estaba esperándolo con los demás. Sí, y es que resulta que fueron engañados para poder separarlos y así poder caerle en patota a Draken para entre todos, como cobardes, darle una paliza. Por lo que Mikey se va a buscarlo, en el camino se cruza con Kisaki, pero no pasa nada, y termina llegando con todos los miembros de la Touman para empezar la pelea definitiva entre Tokyo Manji y Moebius en un galpón, que también es otra diferencia porque en el anime ocurre todo en un estacionamiento al aire libre. Pero bueno, al rato aparecería Takemichi viendo todo el quilombo y vio cómo llegaba Kiyomasa apuñalando a Draken, por lo que este empieza a gritar que lo apuñalaron, distrayendo a todos haciéndolos perder ventaja. Pero una vez dice que todavía sigue vivo, Mikey le pide que lo cuide porque confía en él, así que lo carga a su espalda, se lo lleva mientras sus amigos lo defienden y afuera se cruza con Kiyomasa. El prota deja a Draken sentado contra una pared para luego seguir con la pelea que no pudieron terminar cuando fueron interrumpidos por Draken y Mikey. Para motivarlo, Draken dice que apuesta 100 millones a que gana el prota y después de unos cuantos golpes, mordidas y revolcadas, Takemichi lo agarra desde atrás ahorcándolo para finalmente dejarlo inconsciente. Se llevó a Draken al hospital y en la pelea contra Moebius, otra diferencia es que Yuji Hanma, la mano derecha de Kisaki, no intervino en la pelea como en el anime, sino que se quedó viendo desde una escalera. Pero bueno, el tema es que la pelea obvio la ganó la Touman y se fueron todos al hospital, donde después de un rato esperando, el doctor sale para dar la noticia de que Draken sobrevivió, así que todos se alegrarían, Mikey lloraría de alivio, Takemichi evitó su muerte y todo perfecto. No, porque al parecer Kisaki lo había planeado todo para en un futuro acercarse a Mikey diciendo que él debe estar al lado suyo en vez de Draken. Mikey al parecer medio que desconfía de Takemichi porque se le hizo raro que supiera que justo Draken iba a morir ese día, pero aún así de cierta forma el prota cambió el pasado, porque cuando vuelve al presente vemos como Akun cumplió su sueño de ser estilista, como Mikey no se tatuó el cuello en honor a Draken porque no murió y sobre todo Hinata sigue viva. Pero ahí termina la película, así que si quieren saber qué ocurre después de esto pueden seguirlo tanto en el anime como en el manga, porque sí, esta película adapta solo la mitad de la primera temporada del anime. Y si les interesa, pueden verse el resumen que hice en mi canal de anime. No sé si lleguen a hacer una segunda película, pero si llegan a hacerla algún día y quieren que la traiga al canal, suscríbete y comentame qué otras películas quieren ver. Pero sobre todo suscríbete para que este nuevo canal crezca fuerte y sano como Manshiro.